como se quiera cuando esos elementos están en la frontera de una bola unitaria y además el punto medio que está aquí, o sea, entre los dos puntos, es, la norma del promedio es mayor que 1 menos delta. Intuitivamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que en la medida que este punto, geométricamente, en la medida que este punto tiende a la frontera, el punto medio, pues el punto F y el punto G deben acercarse. Aquí se observa que si el punto medio tiende a la frontera, no necesariamente G y F se acercan. Esta es la intuición. ¿Por qué es importante este concepto entonces? Bueno, hay un teorema, el teorema de Nagy, que dice que en todo espacio vectorial normado, o sea, si yo tengo un espacio vectorial normado de Banach uniformemente convexo, ya hemos definido una norma uniformemente convexa, y tengo un subconjunto cerrado del espacio y convexo, entonces el problema de la mejor aproximación, que ya hemos dicho que lo denotamos con esta notación, es de existencia y unicidad. Muy importante este teorema porque ya dice que bajo estas condiciones garantizamos la existencia y la unicidad. Bueno, seguimos ilustrando un poquito para avanzar. Todo espacio euclídeo uniformemente convexo, todo espacio euclídeo uniformemente convexo. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, euclídeo, recordemos que es un espacio donde tenemos definido un producto escalar. Simplemente sabemos que el producto escalar induce la norma y entonces la norma cumple la identidad del paralelogramo, obviamente, y a partir de ahí automáticamente basta con tomar el delta de esta forma y garantizamos nosotros, si para puntos que están en la frontera de la bola, garantizamos nosotros obtener la definición de la norma uniformemente convexo. Todo su espacio cerrado de un espacio de Banach es uniformemente convexo. Todo su espacio cerrado de un espacio de Banach uniformemente convexo es uniformemente convexo. Aquí está uno de los que nos interesan a nosotros de manera muy especial. Los espacios LP, L mayúscula, L minúscula, con P de 1 al infinito, es uniformemente convexo. Nosotros se puede profundizar en este artículo y también la convexidad uniforme de esto se deriva de uno de los problemas de la desigualdad de Clarkson que nosotros vimos con el doctor Urbina en análisis funcional. Esta no es uniformemente convexo, podemos consultar también en estos documentos y para ver. Seguimos adentrándonos entonces. Una idea del problema de la mejor aproximación lineal es simplemente la siguiente. Si nosotros tenemos un espacio vectorial normado y elegimos un elemento del espacio y sea n un número natural, si nosotros tenemos un subconjunto del espacio, en este caso, una cantidad finita de elementos, entonces el espacio generado por estos n elementos, obviamente que sabemos que es un subespacio vectorial y cualquier elemento del espacio generado sabemos que es una combinación lineal de ellos. Entonces, si nosotros tenemos unos escalares dentro del campo, los números reales o complejos, el elemento de la mejor aproximación a F por elemento de G, lo podemos ver como ese elemento tal que la combinación lineal de cualquier otro elemento de esos fijos del conjunto
la norma, o sea, del error, sería mayor que la del elemento de menor aproximación. Volvemos a ilustrar de manera geométrica un poco para visualizar mejor lo que queremos. Aquí, un ejemplo, si nosotros estamos trabajando en R3, tenemos con el subespacio G, tenemos a G1 y G2 en elementos. El G es una combinación lineal de ellos, que este sería el plano X, Y. Tenemos a F, y entonces el elemento de mejor aproximación de a F por elemento del subespacio sería SG, la proyección ortogonal. Y nosotros recordamos que esto representa el error de aproximación, la diferencia. Nos sigue dando una visión un poco más en términos del problema. Hay un teorema muy importante, el teorema de Borel, que establece lo siguiente. Si nosotros tenemos un espacio vectorial normado, una seminorma, no necesariamente una norma, y si tenemos un subespacio del espacio vectorial de dimensión finita, para nosotros evitar la dimensión finita, porque estaremos trabajando con el espacio de polinomio, y entonces aquí estaremos trabajando en ese contexto. Entonces, de dimensión finita, entonces G es de existencia en E. Entonces, este teorema me garantiza que bajo estas condiciones, entonces se garantiza la existencia. Ahora, la unicidad no necesariamente. Un ejemplo de existencia, pero no de unicidad, es el ejemplo siguiente. Para ver demostración de este teorema, pueden consultar la referencia 3, que creo que David aquí en esta parte. David. Sea el espacio de las funciones continuas en el intervalo negativo 1,1, el espacio vectorial normado que ya nosotros conocemos, y además trabajamos con la norma uniforme, esta, la que tenemos aquí, y entonces tomemos a G como el subespacio generado por G sub 0 y G sub 1, o sea, estas dos funciones que están aquí. Nosotros vamos a observar lo siguiente. Escogiendo a F en el espacio E, por el teorema de Borel que ya hemos indicado, la existencia de la mejor aproximación está garantizada. Entonces, tomemos dos constantes, A y B, tales que el elemento de la mejor aproximación sería la combinación lineal de estos dos elementos. Lo primero que nosotros vamos a destacar es que la distancia en la norma uniforme de cualquier elemento del subespacio generado a la función f siempre será mayor o igual que 1. Obviamente, si es mayor o igual que 1, entonces alcanzar 1 sería la mejor aproximación. Para demostrar que es mayor o igual que 1, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que esa distancia es menor que 1. Si la distancia es menor que 1, recuerde que estamos trabajando con la norma uniforme para todo X entre negativo 1 y 1. Entonces simplemente tenemos que este valor absoluto supuesto menor que 1 con la distancia. Y si tomamos a X igual a negativo 1, entonces A sería un número que estaría entre negativo 2 y 0. Mientras que si tomamos X igual a 1, entonces A sería un número que estaría entre 0 y 2, lo cual es una contradicción. Entonces, la distancia de este subespacio a cualquier elemento que tengamos, en este caso F, siempre será, a este elemento, perdón, siempre será mayor
o igual que 1. Ahora vamos a verificar o a ilustrar que esa mejor aproximación no es única, que existen un conjunto, en este caso infinito, de elementos en el conjunto G que alcanza la mejor aproximación. Para ello, sea epsilon un número real entre negativo 1 y 1 estricto, y sean las funciones G de esta forma, entonces el elemento de la mejor aproximación nosotros tenemos que es este, y vamos a observar que tendríamos lo siguiente, o sea que se cumple esta parte, por lo cual logra la mejor aproximación para todo X en E. Tenemos el valor absoluto de la función a la función G menor o igual por la desigualdad triangular. Hemos introducido aquí más la desigualdad triangular, y a su vez aquí hemos sumado y restado un 1, y en esta parte podemos agrupar todo esto, sacar factor común, y vamos a tener 1 menos una cantidad que va a ser más pequeña que 1, obviamente que esto es menor que 1. En conclusión, todos estos elementos son elementos de la mejor aproximación. Entonces tenemos un ejemplo de existencia, pero no de unicidad. Bueno, vamos a hablar ahora de la norma estrictamente convexa. Recuérdense que estamos enrumbando algunos teoremas en la dirección que necesitamos para garantizar las 3 preguntas en cuestión. Bueno, una norma, si nosotros tenemos un espacio vectorial normado, diremos que una norma, la norma del espacio es estrictamente convexa si se cumple alguna de estas 3 condiciones. Para 2 elementos cualesquiera del espacio, tales que esos elementos son diferentes, y la norma, o sea, ellos están en una bola unitaria, entonces el punto medio que está ahí permanece dentro de la bola. O sea, y eso es lo que quiere decir geométricamente e intuitivamente esta parte. La segunda es que es para 2 elementos cualesquiera del espacio, diferente de 0. Entonces, si la igualdad en la desigualdad triangular, que queremos verlo así, si la igualdad en la desigualdad triangular se alcanza, entonces existe algún escalar para el cual se cumple que uno es múltiplo escalar del otro. Y esta que también la usaremos más adelante, la tercera, que son equivalentes para 2 elementos X y Y del espacio y un número real positivo, tal que esos son diferentes los 2 elementos. Si la norma es menor o igual que ese escalar y la otra norma es menor o igual que ese escalar, entonces automáticamente la norma del punto medio es menor que el escalar. Intuitivamente, lo que quiere decir que una norma sea estrictamente convexa es que en términos geométricos la bola unitaria no contiene segmento en su frontera. Aquí nosotros ilustramos algunos ejemplos específicos, no de lo que nosotros nos interesa principalmente hoy como extremalidad polinomial, pero ayuda. Entonces, a esto que están aquí son estrictamente convexos. Para P igual 2 estamos hablando del conjunto de los números complejos con la norma P, norma que está definida aquí con P variando 1 al infinito. Y aquí está la norma del máximo. Estamos ilustrando. Entonces, todos los que no tienen un segmento en la frontera, automáticamente son estrictamente convexos. Como consecuencia de esto, todo espacio vectorial normado, uniformemente convexo, es estrictamente convexo, porque vimos una relación
entre la definición de uniformemente convexo y estrictamente convexo. Todo espacio vectorial normado de dimensión finita estrictamente convexo es uniformemente convexo. Algunos ejemplos para ilustrar que nosotros podemos ver aquí. Por ejemplo, el ejemplo número 1, si nosotros tenemos un espacio vectorial y en ese espacio vectorial sobre un campo, un campo cuerpo K, tal que la igualdad de la desigualdad triangular se alcanza solamente cuando los vectores son proporcionales, y es decir, que se da esta parte que está aquí, el teorema de Pitágoras, por decirlo así, conocido. O sea, perdón, la igualdad en la desigualdad triangular. Esto implica que existe algún elemento en el campo tal que los dos elementos, los dos vectores son uno múltiplo escalar del otro. Entonces, sería estrictamente convexo. La demostración, tomamos dos elementos del espacio, lo ubicamos en una bola unitaria, automáticamente la norma de aquí, la norma de esto sería igual a 2 y 2, esto es igual a 1. Por hipótesis tenemos el elemento del campo, tenemos esto, vamos a probar que ese elemento existe, o sea que 1. Simplemente usando la propiedad de las normas, la homogeneidad. Aquí el escalar, sacando el escalar, nos queda como la norma del elemento de 1, nos queda el valor absoluto del número. Y aquí igual estamos sustituyendo el hecho de que y es igual a alfa por x. Hemos sacado el valor absoluto. Entonces, esto solamente se cumple si alfa fuera igual a 1. Entonces, alfa es 1, uno es el elemento del campo, existe y se satisface. El segundo ejemplo que tenemos aquí es que toda norma inducida por un producto escalar es estrictamente convexa. Simplemente habría que seguir el mismo procedimiento anterior que se ha hecho anteriormente. De mucha importancia vuelve a aparecer para nosotros el ejemplo número 3, el espacio vectorial normado, LP sobre una medida positiva y P variando de 0 a infinito es estrictamente, pero aquí estrictamente convexo. Basta y es una demostración directa a partir de la desigualdad de Minkowski. A partir de la desigualdad de Minkowski nosotros tendríamos la demostración. Estos dos que están aquí son contraejemplos de espacio donde la norma sea estrictamente convexa. El conjunto de las funciones continuas con la norma uniforme que ya vimos, basta tomar estos dos elementos y automáticamente vemos que contradice la definición dada allá arriba, específicamente el enunciado 1. Y el 5, en el espacio de los números complejos con esta norma, también no es estrictamente convexo. Bastaría tomar la parte 2 del enunciado. Un teorema importante para la unicidad de la mejor aproximación. El teorema de Krein. Si nosotros tenemos un espacio vectorial normado, estrictamente convexo, o sea este un espacio vectorial normado estrictamente convexo, y sea G un subconjunto del espacio, un subconjunto que en este caso es un subespacio vectorial de dimensión finita, y F un elemento del espacio. Entonces, existe un G
del subespacio, que es el elemento de la mejor aproximación a F por elemento de G. Es decir, este teorema me garantiza existencia y unicidad. La demostración es la siguiente. Del teorema de Borel, que ya anteriormente presentamos, la existencia está garantizada. Ahora vamos a demostrar aquí la unicidad. Vamos a suponer que existen dos elementos. Vamos a suponer que existen dos elementos. Y ¿dónde se da la mejor aproximación? Y vamos a suponer que o sea, si se da la mejor aproximación, automáticamente tendríamos esto que está aquí, dos elementos diferentes. Si se da la mejor aproximación, tendríamos por definición que debe pasar esto, que se alcanza la mejor aproximación. Ahora, como esos dos elementos son diferentes, esto que está aquí es diferente y por la convexidad estricta, es decir, específicamente, recordemos que la convexidad estricta tiene tres enunciados. Vamos a tomar el número 3. El número 3. Y digamos que este que está aquí es el valor del alfa allá, para que se observe el número positivo. Entonces, por el número 3, nosotros tendremos que automáticamente tenemos esto y se da la mejor aproximación, pero esto que está aquí, reorganizando aquí dentro la expresión de la suma, tendríamos esta parte, pero esta parte sería entonces menor que el elemento de la mejor aproximación. Pero si esto es menor que el elemento de la mejor aproximación, de aquí nosotros tenemos una contradicción o sea, este elemento que está aquí también sería un elemento de la mejor aproximación. O sea, y esto crea una contradicción con esta parte. Entonces, el elemento de la mejor aproximación es único bajo estas condiciones. Ya nosotros vamos un poco avanzando del elemento de la mejor aproximación, ya vamos adentrándonos un poco en la parte de extremalidad, porque la extremalidad prácticamente es un problema de mejor aproximación para empezar. Hay dos corolarios de este teorema que son importantes. Corolario 1 dice que si tenemos una medida finita de Borel con soporte compacto, K, su conjunto de los números complejos, tal que el soporte, el compacto posee infinitos puntos y sea P un número de 0 al infinito. Entonces, LP soportado en K, o sea, LP sobre K, en K sobre K, existe un único polinomio, ya decía que vamos adentrando, que pertenece al espacio de los polinomios de grado n-1. Este sería el G. Este sería el E en cuestión de lo que hemos dado, tal que se garantiza se alcanza la mejor aproximación. La demostración ya es un elemento directo del ejemplo número 3 que dijimos que era muy importante. Y los dos aquí que tampoco, bueno, como segundo colorario nosotros tenemos dos espacios que ya habíamos dicho anteriormente allá que el infinito no era estrictamente convexo. También entonces nosotros tomamos L1 con la norma la norma propia de la integral en L1 y L infinito con la norma infinito
la norma de esta que está aquí. Entonces, perdón, basta observar estos ejemplos que están aquí para nosotros darnos cuenta que automáticamente no son estrictamente convexos, como corolario de este teorema. Voy a avanzar un poquito. Seguimos motivando para ya aquí estamos adentrados en los problemas de casi de extremalidad, que consiste en determinar, lo vamos a ver más adelante, pero para motivar más, el doctor Pijeira dio demostraciones generales de donde los polinomios de Chebyshev, lo que estamos viendo aquí, quise agregar esta parte, son casos particulares. Entonces, los polinomios de Chebyshev nosotros conocemos que, bueno, si nosotros tenemos un número complejo unitario, podemos expresarlo de esta manera, de aquí con esta sustitución. Todos sabemos que de la forma del teorema de De Moivre podemos tener esta igualdad, y de aquí definimos una forma de introducirla. Los polinomios de Chebyshev de primer tipo, los polinomios de Chebyshev de segundo tipo. Bueno, esto no lo tenemos desde aquí, pero aquí tenemos un resumen. Lo de tercer tipo y lo de cuarto tipo. Y de ello nosotros sabemos también de los polinomios de Chebyshev que específicamente vamos a ejemplificar con lo de primer tipo y segundo tipo. O sea, nosotros sabemos que para acá, variando de 0 a, estos son los ceros que producen, eso es aritmética prácticamente, pero lo escribimos para recordarlo. Que los ceros son simples. En el caso, ya decía que quien observó la charla anterior del doctor Pijeira, recuerda que Pijeira hizo una demostración general, no solamente para los polinomios de Chebyshev, sino para cualesquiera que venían de un producto ortogonal. Los ceros son simples. Los polinomios consecutivos no tienen cero en común. Esa demostración también la hizo el autor. Y los ceros están entrelazados. Estas propiedades las ponemos aquí, la puse aquí porque son importantes para luego ilustrar al final, incluso una interpolación, o sea, el polinomio de interpolación y de aproximación. Y estos tienen buenas propiedades para ser elegidos. La relación de recurrencia que cumplen a 3 términos. Sigo con los primero y segundo tipo, y también recuerda que satisface una ecuación de diferencia, que también, resumiendo un poco de lo que, particularizando lo que dio el doctor Pijeira, satisfacen una ecuación diferencial de segundo orden, son casos particulares de una fórmula de Rodríguez generalizada. También definimos un producto ortogonal con ello, y la normalización usual en términos de mónico, que esta para nosotros es importante, y en términos de ortonormalidad, aquí. Nosotros nos interesa en términos del mónico. Bueno, antes de entrar a extremalidad, estamos ilustrando un ejemplo específicamente. Nosotros podemos demostrar de manera simple, vuelvo y digo que este es un caso particular de lo que dio el doctor Pijeira. Podemos demostrar que los polinomios de mónico de Chebyshev de primer tipo, con respecto a la norma inducida por el producto escalar entre ellos, o sea, que ellos minimizan la norma. O sea, ellos son el elemento que minimiza la norma. Ya este es entonces el problema. Ya recuérdese que está dada de esta forma. Lo de segundo tipo, lo mónico, vienen dadas de esta forma la norma, porque ya aquí definimos el producto escalar.
Y la demostración es totalmente semejante a la que dio el doctor Pijera de manera general en la charla pasada. Si nosotros tomamos un polinomio mónico y vamos a suponer que él entonces tiene menor norma, o la norma en cuestión, inducida por el producto escalar, que los polinomios mónicos de Chebyshev, vamos automáticamente demostramos que no, que si eso pasa es porque él es el polinomio de Chebyshev, mónico. De la ortogonalidad, nosotros sabemos que como son mónicos los dos, entonces el elemento de mayor grado se va a anular y el polinomio de Chebyshev es ortogonal a el polinomio menos el de Chebyshev, mónico. Y por el teorema de Pitágoras, que sabemos se cumple con en este espacio, el producto interior, el producto escalar, entonces tendríamos esto, y esto solamente se da si obviamente P sub n es igual a esto. Entonces, de la misma manera, tenemos aquí un ejemplo de que, y es importante y lo detenernos y observar aquí, es un ejemplo de que los polinomios de Chebyshev mónicos minimizan a la norma del producto escalar que está generada por ellos. De hecho, eso no es tan importante para todo aquel que vio la demostración o la clase o la conferencia, perdón, del doctor Pijera, porque todo la norma inducida por el producto escalar en cualquier polinomio, entonces ellos son los elementos, vamos a decir, de mejor aproximación. O sea, ellos minimizan la norma en cualquiera, pero estamos observando un problema de extremalidad. Como consecuencia de esto, entonces, nosotros podemos decir que si n es mayor o igual que 1, entonces la mejor aproximación al polinomio de esta forma es que a la n por polinomio por polinomio de grado n-1 mónico, el problema de mejor aproximación por polinomio para términos se alcanza y simplemente sabemos que viene dado por los elementos de mejor aproximación, que son los polinomios del primer tipo de Chebyshev mónico, que sabemos ya cuánto daría eso. Y el elemento de mejor aproximación para esta diferencia sería el G dado por esta expresión menos el polinomio. O sea, aquí tendríamos el polinomio y el z de la n menos el polinomio de Chebyshev. Esto de aquí lo sabemos por la expresión que ya tenemos aquí. Perdón. De igual manera, para los polinomios de Chebyshev del segundo tipo tenemos lo mismo. Y ya entonces estamos en condición de hablar más directamente de lo que sería el problema de polinomios extremales. Simplemente, si nosotros, polinomio mónico extremal principal, si nosotros tenemos una norma, o sea una norma sobre el espacio de polinomio que nosotros ya hemos dialogado, llamaremos enésimo polinomio extremal con respecto a esa norma a todo polinomio de esta forma, tal que m de x es un elemento del espacio de polinomio de grado mónico de grado n-1. Perdón, del espacio de polinomio de grado n-1. Que nosotros estamos observando que es un problema de mejor aproximación. Entonces, la distancia por elemento m de que haría el papel de G sería el mínimo
para todo P polinomio en P sub n menos 1. Y esa sería la distancia. Obviamente que con lo que ya hemos visto anteriormente del teorema de Borel, la existencia del elemento de menor, del elemento de mejor aproximación, que en este caso que alcanza la norma, está garantizada. Del teorema de Krein, el espacio de polinomio normado, o sea, con la norma, es un espacio normado estrictamente convexo. O sea, si el espacio es un espacio normado estrictamente convexo, entonces se garantiza la unicidad. Y además, si nosotros tenemos una medida finita de Borel con soporte compacto, K, su conjunto de los números complejos, tal que el soporte compacto contiene infinitos puntos por el corolario 1 del teorema de Krein que vimos allá arriba. Si P es un número entre 0 e infinito, entonces en LP de K existe un polinomio mónico extremal único en P sub n. Entonces, bajo esas condiciones, ya nosotros hemos demostrado para los procesos regulares. Ahora bien, un ejemplo, una misma norma, todos sabemos que para el caso en el que la norma proviene de un producto escalar, en este caso que estamos hablando de los polinomios, para el caso en que la norma proviene de un producto escalar, sabemos que ellos son elementos de menor aproximación para la norma, pero una misma norma, por ejemplo, o sea, uno mismo polinomio pueden ser elementos de menor aproximación, de mejor aproximación, o sea, lo que es problema extremal para dos normas diferentes. Tal es el caso de los polinomios de Chebyshev de segundo tipo, aquí para la norma mónico, para la norma en media que tenemos aquí, estos son los elementos que extremizan la norma. Un esquema de la demostración es si n fuera igual a 0, entonces automáticamente la demostración es inmediata. Ahora, sin demostrar, vamos a asumir este enunciado, pero lo pueden consultar en, creo que es Cheney, la página 222, pueden consultarlo aquí. Aquí, si nosotros tenemos el signo la función signo del polinomio de Chebyshev de segundo tipo, asumiremos sin demostración que se da esta ortogonalidad para todo polinomio mónico de grado n-1. Sea P sub n un polinomio mónico de grado n-1, entonces nosotros podemos escribir ese polinomio de esta forma. Así, la norma 1, por definición, es esta que tenemos. Y entonces, por definición de la función signo, nosotros podemos escribir que esto es igual a esto. Y aquí tenemos la función signo. Y por lo que hemos asumido aquí y por cómo tomamos, automáticamente se da esto. Igual podemos completar también hacia atrás y completar el otro polinomio P sub n y tendríamos la igualdad. Ahora, usando la desigualdad para la integral que conocemos, y tendríamos esto y la norma de f es 1, el valor absoluto de f es 1, de la función signo, y automáticamente tendríamos esta que sería la norma de P sub n. ¿Qué quiere decir entonces?
que los polinomios de Chebyshev de segundo tipo, los mónicos, son los polinomios que minimizan la norma en media, esta norma. Obviamente, aquí para concluir, obviamente que P sub n y U sub n son diferentes porque ya sabemos dónde U sub n tiene los ceros y esta desigualdad entonces es una desigualdad estricta. Otro, vamos a decir, ejemplo de norma de la norma uniforme mínima son los polinomios de Chebyshev mónicos de primer tipo. Son entonces los que minimizan la norma uniforme. Que la norma uniforme, que está definida de esta manera, ya nosotros vimos allá arriba que era igual a esto, pero aquí está, eso se prueba de manera inmediata y también alcanza los valores máximos en estos valores. Y además la norma de cualquier otro polinomio mónico, la norma uniforme, será mayor o igual que la norma del polinomio de Chebyshev mónico de primer tipo. Entonces, aquí, la primera parte inmediata de las expresiones que ya pusimos de los polinomios de Chebyshev, que alcanza lo máximo en estos valores, también es inmediato de la expresión. Vamos a observar la segunda parte aquí. Si nosotros tomamos un polinomio P sub n diferente del polinomio Chebyshev mónico de primer tipo, mónico también, con coeficientes reales, y podemos nosotros entonces escribir a P sub n de esta manera siguiente, o sea, como polinomio Chebyshev de primer tipo menos otro polinomio de grado de n menos 1. Y entonces vamos a suponer, contrario a lo que queremos demostrar, que la norma uniforme de este polinomio sería menor o igual que la norma del polinomio del primer tipo de Chebyshev. Lo cual, nosotros aquí para los valores de K, siendo estos los valores donde alcanzan el máximo, sustituimos aquí y de aquí obtenemos esta expresión y de esta expresión entonces nosotros podemos darnos cuenta que el polinomio P sub n menos 1 va a tener a lo menos n más un cambio de signo en el intervalo menos 1,1. Si tienen a lo menos n más 1 cambio de signo, entonces por el teorema de Bolzano, obviamente tiene al menos n0 en ese intervalo. Ahora, nosotros hemos dicho en estrella 1 que ese L es de grado n-1. Entonces, si es de grado n-1, entonces el polinomio tiene que ser 0. Y si el polinomio tiene que ser 0, ya P sub n, obviamente, lo único que se va a cumplir es que sea igual. Y esto es una contradicción de lo que, o sea, aquí hay una contradicción, por ende, hemos partido de algo contrario y tenemos que debe pasar esto. Entonces, ese es otro ejemplo. Ahora, a nosotros nos interesa también por qué son importantes la norma mínima para nosotros trabajar con polinomios. O sea, muchas veces lo más importante no es solamente ellos, sino su cero. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el polinomio de interpolación de Lagrange, observando con el problema que nosotros venimos en el mismo formato que venimos trabajando, esto que tenemos aquí, el polinomio de interpolación de Lagrange, que queremos aproximar el polinomio de interpolación de Lagrange a la función f. Y nosotros sabemos que siempre se toman unos puntos
llamado nodos. Es decir, queremos aproximar a la función f por interpolación del polinomio de Lagrange. ¿Qué nos dice esta expresión? Esta expresión nos dice que si nosotros tomamos los puntos de manera que ellos sean los ceros de los polinomios que donde se alcance o donde se extremice, donde se alcance el menor valor para la norma, entonces tendríamos mejor aproximación para la función que queremos. Entonces, de ahí los ceros de los polinomios de los polinomios que extremizan la norma pasan a jugar un papel muy importante. Un ejemplo de ello, ilustrando, es que, bueno, claro, eso depende, la norma que yo tome, eso depende del problema en cuestión que yo tenga. O sea, qué es lo que yo quiero calcular. Ya eso depende de la aplicación del problema que tengo. Ahora, garantizar que yo estoy tomando los nodos que extremizan, o sea, de los cuales esos polinomios son el elemento que extremiza la norma, ya voy trabajando a lo seguro. Un ejemplo de ello es lo que decíamos. Si yo construyo el polinomio de interpolación de Lagrange, estoy trabajando aquí con la norma uniforme. Si construyo, entonces yo tomaría los ceros del polinomio de Lagrange, o sea, para interpolar y construir el polinomio de interpolación de Lagrange, tomaría los ceros del polinomio de Chebyshev de primer tipo, o con la norma 1, como acabamos de ver allá arriba, entonces tomaría los ceros del polinomio de Chebyshev mónico de segundo tipo, porque ya tengo garantizada que esa norma me va a extremar. Entonces, ¿dónde están los ceros? ¿Por qué? Porque ya yo, si tengo el polinomio, tengo la norma cumple con ciertas propiedades. Obviamente que si la norma no cumpliera con eso y yo estoy trabajando con una norma, entonces tendría que buscar, pero bueno, tengo la norma, cumple con esas propiedades, ahora necesito localizar los ceros. Bueno, conocemos el teorema de Fejer, o sea, perdón, la definición de norma de Fejer o norma monótona. Entonces, una norma es de Fejer o monótona si tenemos que sea S un conjunto de números reales y sea F, bueno, F, bonita, una familia de funciones definidas sobre el conjunto que toman valores complejos. Entonces, llamamos norma de Fejer o norma monótona para los elementos de la familia de funciones a toda función, que en este caso esa función puede ser una norma o no serlo, podría ser una seminorma, tal que si la norma de F es menor que la norma de G, para cualquier par de elementos F y G en la familia diferente, se cumple lo siguiente, que si G es diferente de la función nula, entonces el módulo de F tiene que ser menor que el módulo de G. Y si G fuera la función nula, entonces f de Z sería la función nula también. Obviamente que si eso se cumple para los elementos de esa familia, debe cumplirse para cualquier subfamilia también, o sea, para cualquier subconjunto, perdón, no subfamilia, subconjunto. Ejemplos de norma monótona tenemos este que vamos a ver más adelante. Es importante el uso de este para casi terminar. Y es la norma, o sea, la norma P. Sobre una medida, tal que la medida es una medida finita de Borel con soporte compacto
y el soporte contiene infinitos puntos, entonces esa es una norma monótona en el espacio de polinomio. Aquí tenemos otros ejemplos, otros dos ejemplos, y este que es un contraejemplo, o sea, si nosotros tenemos un número de 0 a 1 y sean dos medidas de probabilidad sobre estos conjuntos, su conjunto de este intervalo, respectivamente, consideremos la norma dada por esta expresión, donde Q es un polinomio y este sería la derivada. Entonces, si nosotros tomamos un valor C que está entre A y 1 y f de x, la función f de x igual a x y g de x igual C, entonces nosotros podemos darnos cuenta, obviamente, por cómo están definidas, que el módulo de f de x es menor o igual que el módulo de g de x. Para todo x que pertenezca a la unión de donde estoy trabajando. Pero se puede verificar con la norma que la norma P lo tenemos elevado a la P, pero sabemos que si se cumple para P también aquí, porque es, por decirlo así, la raíz pésima. La norma de G es igual a C elevado a la P, y esto a su vez, por C ser un número entre A y 1, es menor que 1, y eso a su vez menor que esta parte más 1 por como está definida, y eso es igual a la norma de F, siendo F X, sustituyendo aquí. Lo cual obviamente contradice la definición de que esa sea una norma de Fejero o norma monótona. Entonces no es una norma monótona porque contradice la definición. El principio de Fejer garantiza lo siguiente. Recuérdense que lo que queremos es ubicar los ceros. El principio de Fejer garantiza lo siguiente. Si yo tengo S, que es un subconjunto de los números complejos, tal que ese conjunto es convexo, cerrado y acotado, y sea Z sub 1, como se ilustra aquí, un punto exterior a S, ese sería el conjunto, entonces podemos encontrar un punto Z', que en este caso este sería Z', tal que siempre la distancia, esta es una ilustración geométrica, tal que la distancia desde Z a Z' será menor que la distancia desde Z a Z1. O sea, siempre se puede encontrar ese punto. Puede consultar la referencia 3, David, en esta para ver el principio de Fejer. Con esto nosotros damos el teorema, vamos a decir, de ubicación de los ceros de un polinomio, que va a garantizar y concluir esta parte. Teorema de la envoltura convexa. Sea una medida finita de Borel con soporte compacto que contiene infinitos puntos, y sea P un número de 0 al infinito, el enésimo polinomio mónico extremal, en LP, es decir, perdón, o sea, si nosotros tenemos el enésimo polinomio mónico extremal en LP, entonces todos los ceros de ese enésimo polinomio mónico extremal se encontrarán en la clausura de la envoltura convexa del soporte de la medida. Para ello, la demostración es simple. Recuérdese que este es el
enésimo polinomio mónico extremal. Entonces, bueno, sea ese definido como vimos allá arriba, sea la familia de F, la familia de polinomio mónico de grado n sobre S. Entonces consideremos la factorización de ese polinomio que es mónico de esta forma. Entonces vamos a suponer que él tiene un 0 que no está en S. Y ya sabemos que S es la clausura de la envoltura convexa del soporte. Entonces, vamos a suponer que hay un 0 fuera de. Ojo, si hay un 0, Z sub i, fuera de, por el teorema de Fejer, siempre es posible encontrar un Z' que esté a una distancia de Z menor que este punto para todo elemento Z de S. ¿Qué hacemos? Cambiamos ese factor, o sea, en este polinomio extremal cambiamos ese factor, el factor que tenía el 0 por este. Al cambiar ese factor, este será el polinomio Q minúscula Z. Pero como esta es menor que esta distancia de este factor, automáticamente entonces tenemos lo siguiente, que si el polinomio Q sub n era diferente de 0, pues este módulo va a ser menor que el del polinomio extremal. O sea, él va a ser menor que el del polinomio extremal. Entonces no sería el polinomio extremal. Y si es 0, entonces 0. Por el ejemplo 1, que ya nosotros vimos, este ejemplo que está aquí, automáticamente podemos entonces decir que Q sub n no podría haber sido el polinomio mínimo como se afirma. Ahora, ¿qué pasa? Eso hay una contradicción, y como hay una contradicción, entonces Z sub 1 no puede estar fuera de la clausura de la envoltura convexa, sino que debe estar en la clausura de la envoltura convexa. Tenemos entonces la ubicación de los ceros para ganar, y también hemos, por decirlo así, repasado, unido alguna idea sobre extremalidad básica. Estas son las referencias. Muchísimas gracias.